La semana pasada fue muy movida para el América, después de la eliminación del equipo en Leagues Cup, la llegada de su nuevo refuerzo y el partido ante Querétaro. Estuvo lleno de noticias. Así que comencemos hablando de su nuevo refuerzo. Alan Saint-Maximin, el refuerzo que ha encendido las expectativas en el fútbol mexicano, aterrizó en la Ciudad de México el viernes 8 de agosto del 2025. Eran poco más de las 8 de la noche cuando las puertas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se abrieron y apareció la figura del francés. Vestía con la naturalidad que lo caracteriza, con esa confianza que mezcla su talento en la cancha con su carisma fuera de ella. Lo primero que encontró fue un escenario que no suele ser común para un futbolista extranjero que llega a la Liga MX. Frente a él, una multitud de aficionados del Club América ondeaba banderas, mostraba pancartas y coreaba su nombre. Los flashes de las cámaras y los micrófonos extendidos por los reporteros captaban cada paso. Entre el bullicio, el sonido inconfundible de los mariachis llenaba el aire, interpretando canciones emblemáticas como un símbolo de bienvenida al país y a la historia del club. La escena parecía una película cuidadosamente planeada, pero no era más que la pasión genuina de una afición que reconoce el peso de un fichaje como este. Los tambores marcaban un ritmo que se confundía con los cánticos de los seguidores, mientras Alan sonreía y saludaba. Algunos lograron estrechar su mano. Otros simplemente grababan con sus teléfonos para guardar el momento y presumir después que estuvieron presentes en la llegada de quien muchos consideran el jugador más mediático en llegar a México en los últimos años. El equipo de prensa del club se mantenía cerca, asegurando que todo transcurriera con orden, aunque la energía de los presentes hacía imposible que la escena pasara desapercibida para el resto de los viajeros. En medio de ese ambiente festivo, Alan Saint-Maximin ofreció algunas palabras rápidas a la prensa, agradeciendo el recibimiento y asegurando que estaba emocionado por comenzar esta nueva etapa. Sin embargo, también dejó claro que había pasos importantes que cumplir antes de ponerse la camiseta en un partido oficial. La afición, aunque deseosa de verlo debutar de inmediato, tendría que esperar un poco más. El sábado por la mañana, en lugar de una presentación formal en Coapa o en el Estadio Azteca, el francés tuvo que atender otros compromisos internos con el club. Se trataba de los exámenes médicos y físicos de rigor, pruebas necesarias para confirmar que su estado de salud y condición física eran óptimos para competir al más alto nivel. Los resultados fueron satisfactorios, pero el camino hacia su debut no dependía únicamente de eso. Aún quedaba un trámite clave. Alan debía viajar a Houston para obtener su visa de trabajo, un requisito indispensable para ser registrado oficialmente en la Liga MX. Sin ese documento, el club no podía inscribirlo, por lo tanto, no podía alinear al jugador. Esta gestión, que para muchos aficionados resultó un obstáculo frustrante, es en realidad un paso habitual para cualquier futbolista extranjero que llega a México. La diferencia en este caso es que la expectación generada por su fichaje hacía que cada día de espera se sintiera más largo de lo normal. El sábado, mientras el América enfrentaba a Querétaro en la jornada 4 de la apertura, Alan. El lunes 11 de agosto marcaba una fecha importante. Es el día en que se esperaba que Alan Saint-Maximin termine sus trámites en Houston y regresara a México con la visa en mano. Con eso, el América tendría vía libre para anunciarlo oficialmente como jugador registrado en la Liga MX. Desde las oficinas del club, se manejaba la posibilidad de organizar un evento especial para su presentación, aunque no se descartaba que el acto fuera más sobrio y se concentrara en preparar al jugador para su debut. En paralelo, otro tema encendía el debate entre aficionados y medios. El número de camiseta que llevaría Alan Saint-Maximin. Aunque todavía no se había hecho un anuncio oficial, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos periodistas aseguraban que podría portar el número 17, un dorsal que en la historia del América tiene un peso especial. Fue el número que usó Sague, uno de los máximos ídolos del club, y que recientemente dejó libre a Alejandro Zendejas tras su cambio al número 10. Otros rumores apuntaban al número 97, el que Alan ha utilizado en etapas recientes de su carrera, tanto en el Al-Ahly como en el Fenerbahce. Según se decía, ese número tiene un significado personal para el francés y es su favorito por motivos que nunca ha explicado del todo. Sin embargo, la elección del 97 presenta un obstáculo reglamentario. La Liga MX solo permite que los jugadores utilicen dorsales del 1 al 40 en la plantilla principal. Para que Alan pudiera vestir el 97, el América tendría que solicitar un permiso especial a la Liga,
similar al que Monterrey obtuvo cuando fichó a Sergio Ramos y le permitió usar el número 93. Este procedimiento no es imposible, pero sí requiere una justificación y un aval formal, lo que podría retrasar el anuncio del dorsal definitivo. En medio de esta incertidumbre, las redes sociales se llenaban de montajes y diseños con Alan portando ambos números. Algunos aficionados ya habían comenzado a personalizar camisetas con el 17, mientras que otros insistían en que el club debía respetar el gusto personal del jugador y hacer lo necesario para que pudiera usar el 97. Esta conversación, aunque para algunos pueda parecer trivial, es parte de la identidad y la imagen que un jugador proyecta en su nuevo equipo. Mientras todo esto ocurría, en el cuerpo técnico encabezado por André Jardine ya se evaluaba la manera de integrar a Alan en el esquema del equipo. El francés llega con la reputación de ser un extremo desequilibrante, rápido y con gran capacidad de driblar, cualidades que pueden potenciar el ataque azul crema. Sin embargo, también se reconoce que viene de una etapa en la que no ha tenido una continuidad absoluta, por lo que la adaptación física y táctica será clave. La posibilidad de que debute frente a Tigres se mantiene abierta. El calendario marca que ese enfrentamiento podría ser la ocasión ideal para ver al francés en acción, siempre y cuando los trámites y la inscripción estén completados. De no ser así, su debut tendría que esperar 1 o 2 jornadas más. Para un jugador de su perfil, cada día cuenta, no solo para adaptarse al fútbol mexicano, sino también para empezar a justificar la inversión y las expectativas que ha generado. La llegada de Alan Saint-Maximin no es solo un refuerzo más. Representa una apuesta del América por seguir elevando su perfil internacional y atraer jugadores con proyección mediática. En un mercado en el que los grandes fichajes suelen llegar a la MLS o a ligas europeas, traer a un jugador con experiencia en la Premier League y en clubes importantes o de un poco de peso en Europa. Es un fichaje con poco gol y con expectativas grandes. La directiva sabe que este tipo de movimientos no solo impactan en lo deportivo, sino también en lo comercial y en la percepción global del club. El fútbol mexicano ha tenido en el pasado refuerzos europeos que han dejado huella, pero también casos en los que la adaptación no ha sido sencilla. En el caso de Alan, su estilo de juego y su personalidad extrovertida parecen encajar con el espíritu del América, un club que históricamente ha buscado jugadores capaces de marcar diferencia y generar espectáculo. En Coapa, el ambiente es de expectación. Los entrenamientos continúan con normalidad, pero todos saben que la llegada de Alan cambiará la dinámica ofensiva. Sus futuros compañeros lo observan con interés, conscientes de que compartir cancha con un jugador francés puede elevar el rendimiento colectivo. Para la afición, cada actualización sobre sus trámites y su dorsal es un tema de conversación. El recibimiento del viernes en el aeropuerto quedó grabado como una muestra del poder de convocatoria que tiene el América y del impacto mediático que genera un fichaje así. No todos los días un jugador es recibido con mariachis, cánticos y prensa reunida como si se tratara de una final. Es un recordatorio de que, más allá de los resultados en la cancha, el fútbol también vive de momentos como este, de emociones que trascienden el marcador. Faltan pocas horas o días para que Alan Saint-Maximin sea presentado oficialmente. El trámite en Houston marcará el cierre de la parte burocrática y el inicio de la etapa deportiva. Con el dorsal aún en misterio, con la posibilidad de debutar pronto y con una afición ansiosa de verlo desplegar su talento, el francés tiene por delante el reto de cumplir con las expectativas. El América le ha abierto las puertas y le ha dado un escenario único. Ahora, la historia comienza a escribirse en la cancha. Lo que está en juego no es solo un debut, sino la oportunidad de consolidarse como uno de los fichajes más recordados en la historia reciente del fútbol mexicano. Y aunque el camino comenzó con música de mariachi y un recibimiento multitudinario, el verdadero juicio se dará cuando el balón comience a rodar y Alan Saint-Maximin demuestre por qué su nombre ha resonado tanto desde que pisó suelo mexicano. La realidad es que el americanismo se emociona con nada, por nada y sobre todo con un desconocido. Un jugador que viene de una trayectoria poco destacada, después de ver algunos de los fichajes más importantes en la Liga MX, el caso de Sergio Ramos, Ángel Correa, James Rodríguez e incluso, en su momento, Ronaldinho. Una leyenda del fútbol que firmó con Querétaro. Este proyecto de Santiago Baños será como en su momento Jérémy Menez, el francés que trajeron para no quedarse atrás contra Tigres con Gignac. Pero la realidad es que la directiva ha quedado a deber en los fichajes.
Se fueron grandes jugadores de peso en la plantilla para darle paso a completos desconocidos o de poco nivel, como Gutiérrez, la Pantera Zúñiga, Isaías Violante y ahora Alan Maximín. La realidad es que esta directiva, encabezada por Santiago Baños, fue y será una de las peores en tema de fichajes, con pocos nombres de peso y una de las más largas estadías sin títulos, ahora con la falta de títulos internacionales. Honestamente, este fichaje y los que trajeron este verano no son lo que la afición merece. Se gastaron poco en algunos y en otros demasiado, cuando pudieron fichar jugadores de mayor nivel, de mejor calidad y sobre todo de mayor nombre. Mientras en Rayados se piensa en nombres como Griezmann, en América se conforman con un jugador cuya carrera fue en declive y que no funcionó en los últimos equipos en los que estuvo. De cualquier manera, me parece un fichaje injustificado, arriesgado y mal planeado, así como los que fueron este mercado de fichajes para el América. El sagrado americanismo no se emociona con este refuerzo. Lo más probable es que termine siendo un fracaso más para el director deportivo, y no sería ni el primero ni el último. Cuando el América necesita goles, traes a un jugador que solo lleva un gol en mucho tiempo. Cuando el América necesita contundencia, traes a un jugador que era la segunda opción por no querer pagar el alto costo de un mejor refuerzo. La realidad de este América es increíble y poco alentadora de cara a la liguilla. La culpa del bajo rendimiento de los jugadores recae en el técnico, pero es obligación de la directiva traer refuerzos que ayuden a mejorar este bajo nivel, no que lo empeoren o lo mantengan así. Esperemos a ver qué pasa con este fichaje que llamaron bomba y que rinda, y no sea otro Javairo Dilrosun o el nuevo Jeremy Menes.